Seguimos en Sin Filtro, analizando SF balacera, este hecho que ocurrió en la mañana. Tenemos imágenes exclusivas en donde se observan a los supuestos atacantes de este hecho violento que se perpetró en horas de la mañana. Vemos cómo una cámara de seguridad graba en una motocicleta a dos sujetos. Se investiga, la cámara de Noticiero Guatevisión captó estas imágenes y se investigan quiénes pudieran ser estas personas. Luego de momentos de lo que ocurrió, este hecho de sangre que también dejó varios heridos peatones que se dirigían en la Sexta Avenida en la zona 1. Otro tema que ha estado en el debate y que causa también polémica en las redes sociales es la atención a reos en los hospitales, situación que ha degenerado en algunos hechos violentos, sobre todo cuando se intenta rescatar o atacar a uno de los privados de libertad. Lo vimos el miércoles pasado, se frustró un atentado, una persona quería ingresar un arma de fuego. Este día los doctores se han reunido porque ellos ya no quieren estar en esta situación de riesgo, y más tarde vemos este hecho lamentable de la muerte de la comunicadora social del San Juan de Dios. Los empleados en anonimato nos han dicho que temen por su vida, han recibido incluso algunas llamadas porque los están amenazando luego de haber rechazado este tipo de atenciones. Ellos dicen ya no quieren atender a los reos porque es una situación de riesgo. Andrea, hay una orden de juez que obliga a los hospitales a atender a los reos, pero esta situación es insostenible, dicen los galenos. Sí, definitivamente no se le puede negar el derecho a la salud a un reo. El único derecho del cual está privado es el derecho a la libertad, pero sí debe existir una coordinación muy intensa entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación junto con el sistema penitenciario para cambiar las dinámicas de la atención hacia los reos. Por ejemplo, podrían crearse algunas clínicas especializadas dentro de los penales para atender a los prisioneros dentro de las cárceles, para que no se ponga en riesgo a personas, especialmente no solo a las personas que llegan también a consultas, sino también a los médicos y a todo el personal que está dentro de los hospitales. Y así se podría de alguna forma poder evitar que estos sucesos continúen pasando para poder tener una mejor seguridad hacia el personal de los hospitales, pero también sí tendría que hablar de unos ingresos, ¿no? O digamos una inversión para estas clínicas en los centros. Dentro de esa urgente reforma al sistema penitenciario de la cual tanto se habla, y no solo es de estructura de las cárceles o construir más cárceles, es también dar ese dinero para que las clínicas dentro de los penales puedan estar surtidas y se pueda atender a los reos sin ningún riesgo para la población. Sin ningún riesgo porque, repito, no se le puede negar el derecho de atenderlo en salud a una persona porque sigue siendo un ser humano. Polémico ese tema porque, bueno, a luz de lo que ocurre, muchas veces en redes sociales dicen las personas que están privadas de libertad deberían de quedarse en un centro donde no se ponga en riesgo a la población. Sin embargo, con orden de juez, ¿qué se puede hacer en esta situación? No se les puede negar el derecho a la salud, es un debate polémico. Es complejo, Ben, pero existen varias medidas alternativas que se pueden implementar. Y nosotros pensemos incluso que no solo la población está en un alto riesgo. Veamos qué pasa cuando llevan dos grupos de delincuentes de diferentes pandillas a la misma torre de tribunales. ¿Qué pasa con esos jueces? Primero, en las carceletas han habido disparos, incluso han llegado la vida de los jueces a estar en alto riesgo. Nosotros debemos de tener presente
que cuando estamos hablando de este tipo de delincuentes, de estos sociópatas, que no tienen ningún respeto por la vida, ningún respeto por la autoridad, sino que se deben a cumplir una misión concreta y que si cumplen esa misión ellos van a ser condecorados o reconocidos de otra forma, con este tipo de personas no hay autoridad, no hay forma legal de lidiar. Entonces, existen una serie de medidas alternativas. Existen ahora los sistemas de videoconferencias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde la cárcel, desde el penal donde ellos están recluidos, pueden ser llevados a una sala especial donde ellos pueden estar en comunicación con el juez tomándole la declaración, escuchando sus preguntas, y no es necesario sacarlos. Y también debemos de considerar que ellos deben ser atendidos en los mismos centros penales. De lo contrario, en un país como Guatemala estamos poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. Mira, yo viví muchos años cerca de donde venían las personas que estaban siendo trasladadas de los centros carcelarios, y a mí me daba pánico ver cada vez que venía el bus o que venía la patrulla del sistema penitenciario, todos nos hacíamos de un lado, porque lo último que queríamos era que estuviera en el tránsito todos estamos en ese riesgo constante. Eso no debería de suceder más. Si estamos en un momento que estamos pretendiendo el fortalecimiento del sistema de justicia, que queremos cambios estructurales en Guatemala, uno de los cambios básicos debería de ser empezar a trabajar en el sistema penitenciario, cambiar procesos y normas en el Código Procesal Penal que permitan que estos mecanismos funcionen. Ahora, Fernando, Andrea, ¿qué hacemos? O sea, esa es una línea para trabajar, pero ¿qué hacemos si antes del corte solo menciono qué hacemos con una situación en donde solo existen 7 médicos para los centros penitenciarios, donde los mismos privados de libertad han destruido en diferentes motines estas clínicas? Se construyen y se destruyen por estos conflictos internos dentro de las cárceles. Entonces pareciera que es una inversión que no rinde frutos. Les dejo esa pregunta, seguimos con este tema, vamos a una pausa, ya lo sabe la etiqueta SF Balacera, regresamos.